Sí, totalmente. Pues dicen que eres lo que comes. Por supuesto que sí. Pues contribuye en mi estado físico y mental. Obviamente que sí. ¿De qué forma? Pues por las proteínas y los elementos que el cuerpo necesita para desarrollarse, para estar sano. Como soy enferma, pues llevo una dieta. Sí, pero sí es muy importante. Claro que sí, para la salud, porque yo digo que a la larga pues hace daño mucha carne, mucha grasa, mucho todo, ¿no? Que no debemos de consumir tanto. A veces estoy empezando a cuidarla, empiezo a ser vegetariana, bueno, lo estoy intentando, pero sí es importante y estoy empezando a hacerlo. Sí, regularmente. Pues trato de no comer mucho comida chatarra y comer frutas y verduras. Más que nada eso. No, digo, o sea, estoy como en medio. Yo creo que no soy tan cuidadosa con mi alimentación, pero tampoco así que coma yo pura chatarra y cosas así. Últimamente ya lo estoy cuidando. Como menos grasas saturadas, empiezo a comer más verduras, trato de checar las proteínas, alimentos con vitamina, jugos, frutas y menos chatarra. Desayunando bien, desayunando cosas combinadas entre frutas, verduras, carne, o sea, proteínas y de todo tipo, vamos, ¿no? De que ahorita ya no tomo refresco y tomaba mucho refresco y si puedo verdura, pollo, casi carne no. Antes tomaba vitaminas, pero ahora ya no. Sí tomo complementos alimenticios porque soy diabética. Mire, pues no sé si cómo le puedo llamar, yo pongo de vez en cuando la bedoyecta, que es con el complejo B, por mi edad además, ¿no? Eso pues es un complemento, vamos a decirlo así, a mi alimentación. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que es parte de la serie que estábamos presentando entre la CUAED y el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Hoy les tenemos un programa muy interesante que va a ser distinto a lo que esperan porque les vamos a platicar un poco de investigación de frontera, qué se está haciendo en el terreno de la alimentación, pero no es la clásico de que vamos a hablarles de que lo que necesitan hacer es dieta y ejercicio, no les vamos a hablar les vamos a hablar de otras cosas y esperamos que ustedes aprendan y se interesen por lo que les vamos a contar. En esta ocasión tengo el gran honor de tener conmigo a 3 investigadores del instituto. Me acompaña la doctora Ivette Caldelas del Departamento de Biología Celular y Fisiología. No, ¿cómo va? Sí, lo dije bien. Y tenemos a la doctora Ana María Salazar, que es del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, y al doctor Gabriel Gutiérrez, que es también del Departamento de Biología Celular y Fisiología. En esta ocasión queremos platicarles un poco acerca de un problema que se está volviendo una epidemia, no solo en México, en el mundo, y es el problema de la obesidad. Un problema al que yo me he enfrentado en muchas ocasiones y que realmente me produce mucha preocupación porque hay efectos adversos que están asociados a la obesidad. No todas las personas obesas, y yo espero ser de esas, vamos a desarrollar enfermedades, pero sí hay enfermedades como diabetes, como arteriosclerosis, como una serie de enfermedades que están asociadas a la obesidad. Y les vamos a platicar un poco de estas cosas. De hecho, Ivette, ¿podrías contarnos en qué radica el problema? ¿Cuáles son los datos que hay? Okay. Pues ya como todos bien sabemos, desafortunadamente en México, pues somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo a nivel adultos. En la última encuesta de salud y nutrición, se reportó que aproximadamente el 76% de la población adulta padece obesidad o sobrepeso.
y a nivel infantil el 26%. Es de llamar la atención que entre los adultos somos las mujeres las que presentamos una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad, casi el 88% de las mujeres. ¿Y hay una edad especial? En particular, eso es muy preocupante porque las mujeres en edad reproductiva son las que en mayor medida están presentando esta condición. Y eso, pues como vamos a ver más adelante, a medida que se va desarrollando la charla, vamos a ver que tiene un impacto muy importante, porque se sabe que el sobrepeso y la obesidad durante la gestación tiene impactos importantes sobre el producto, sobre los hijos. Se sabe que los hijos de mujeres obesas pues tienen mayores pesos durante la gestación, tienen una ganancia de peso mayor durante los 2 primeros años de vida, y además tienen una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad durante la infancia y la adolescencia. Entonces es un tema muy importante esto de las mujeres con sobrepeso y obesidad en edad reproductiva. Gabriel, tú dirías, bueno, más que nada, lo que dice la ciencia, que todo tiene que ver nada más con la cantidad de alimento que tenemos y la cantidad de ejercicio que hacemos, o cómo es el asunto. Hay estudios claros que indican que la obesidad es una condición que es extraordinariamente compleja en su génesis. Sabemos que hay algunos genes que funcionan como promotores de la obesidad, pero no necesariamente determinan que esto se desarrolle. Evidentemente sí tiene que ver la alimentación, no tanto el consumo, sino el balance de nutrientes que se están ingiriendo. Y también el tipo de alimentos, ¿no? El tipo de alimento también. La cantidad de ejercicio que se hace es importante. El tipo de ejercicio, sobre todo, es mejor el ejercicio aeróbico que el ejercicio básicamente muscular. Y en años recientes, ya muy recientemente, lo que se ha visto es que la flora intestinal, lo que tenemos en nuestro intestino grueso, es muy, muy importante. El microbioma. El llamado microbioma, sí. O sea que son una serie de factores, o sea que no podemos decir nada más es dieta y ejercicio, sino que hay factores genéticos que pueden influir. No solo los genéticos, es decir, puede haber un daño en el DNA, una mutación que podría hacer que una persona fuera más sensible a ser obesa, pero también hay los cambios epigenéticos, es decir, cuando se cambia la regulación en el DNA, también puede haber pues cambios que van a depender de los alimentos, y esto tiene que ver algo con el embarazo, con el... Sí, actualmente lo que sabemos es que la calidad de la dieta de la madre durante la gestación programa, por así decirlo, el metabolismo del feto que se está generando, y cuando nace lo que ocurre es que se genera una especie como de tendencia a que el individuo, el niño que ha nacido, tenga posibilidades de desarrollar obesidad. Y esto se debe a partir, o se da como resultado de la interacción de algunos nutrientes específicamente con nuestros genes. Esta interacción lo que hace es que cambia la manera en que se expresan los genes, y el resultado es que cuando las condiciones postnatalmente se presentan, se favorece el desarrollo de la obesidad. Pero es solo la mamá, porque yo me acuerdo haber leído que dice que no somos lo que nosotros comemos, sino lo que comió nuestra madre o lo que comió nuestra abuela cuando se estaban haciendo los óvulos de nuestra madre. Así es. Hay estudios que se han realizado en Europa, sobre todo transgeneracionalmente, en donde se ha visto ciertas tendencias a desarrollar obesidad en poblaciones muy restringidas. Han evidenciado que lo que comieron nuestros bisabuelos acaba siendo un factor importante determinando la tendencia de las generaciones subsecuentes a generar este tipo de condición. De hecho, Ana María, en México tenemos un gen que estamos estudiando nosotros en el laboratorio que habla que población indígena tiene un gen ahorrador
¿Qué es ese gen? ¿Te acuerdas de qué se trata eso? Bueno, ese gen es se llama ABCA1 y aparentemente este gen al principio fue para tiene que ver con la entrada y salida de colesterol, y al principio fue para se requería mucha energía. Y había poco alimento. Entonces es un gen ahorrador. Es un gen ahorrador. Pero ahora, pues, ya no tenemos ese gasto energético tan fuerte y entonces seguimos ahorrando, ¿no? Es por eso que hay una tendencia en la población mestiza a acumular lípidos. Sí. Y Beth, nosotros tenemos un programa que tengo que ver cómo se llama, porque es un programa que le hemos llamado en el instituto. Como les hemos platicado antes, los programas es el juntar varios investigadores para que se dediquen a investigar un tema que nos interesa. Y el programa se llama Programa de Obesidad y Diabetes, Mecanismos Etiopatológicos y Estrategias de Prevención mediante el manejo de dieta prenatal. Este es un tema que, así como la obesidad es compleja, el tema es también complejo, pero podríamos empezar. ¿Qué estás haciendo tú en tu laboratorio para estudiar este tipo de cosas? Sí. Bueno, en mi grupo de investigación estamos interesados en el estudio de la sobrenutrición materna, en particular durante la gestación, y los efectos o cómo ésta puede actuar como una impronta metabólica para los críos. Espérame, ¿qué quiere decir impronta? Porque eso... Cómo los programa metabólicamente a desarrollar ciertos problemas metabólicos como diabetes, problemas cardiovasculares. ¿Se puede programar el embarazo a que el bebé desarrolle diabetes? No. El hecho de que la mamá consuma dietas inadecuadas o desbalanceadas, por ejemplo, en el caso de nosotros, administramos una dieta alta en colesterol, en carbohidratos, durante toda la gestación, y vemos cómo estas señales... Perdona, ¿a quién le administras? ¿A las personas? Madres. ¿A las madres? A conejas. ¿Con qué trabajas? Nosotros trabajamos con conejos. ¿Por qué con conejos? En general, el conejo es un muy buen modelo para el estudio de problemas, por ejemplo, de obesidad y arteriosclerosis y demás, porque el metabolismo de lípidos es muy parecido entre el conejo y el humano. Entonces es un modelo que ahorita ha sido muy utilizado para este tipo de estudios. El estudio de modelos es importante porque en realidad a los modelos tú les puedes manipular la dieta, tú les puedes decir ahorita es hora de dormir, tú les cambias la luz, les cambias los ritmos circadianos en lo que tú también eres experta. Claro. Pero porque no puedes hacerlo con humanos. Así es. Aunque hacemos algunos estudios con humanos, pero entonces tú trabajas con conejos. Con conejos y tenemos el beneficio también de que nosotros administramos de manera controlada en las dietas ciertos elementos, como te mencionaba, ciertas proporciones de colesterol, ciertas proporciones de aceite de soya, de azúcar. ¿Proporciones normales o proporciones elevadas? Elevadas. Similando estas dietas de cafetería o de loncherías que comúnmente pues se ingieren cuando uno tiene una vida activa fuera de sus casas, ¿no? Entonces por eso es importante el uso de modelos animales, ya que podemos nosotros controlar de una manera muy clara todos estos elementos, y nosotros los vamos administrando desde que las conejas son jóvenes y después se aparean, y controlamos la alimentación, la sobrenutrición durante toda la gestación, y después estudiamos a sus críos. Nada más a los críos, a ellas, ¿no? Sí, durante toda la gestación y lactancia, y después, pero nos enfocamos principalmente en los críos. A nosotros nos interesa saber qué es lo que ocurre en los críos cuando están in útero, inmersos en estas señales metabólicas que no son adecuadas. Y lo que hacemos todo un seguimiento de los críos a lo largo de toda la vida, y hacemos un monitoreo de su estado metabólico, por ejemplo, viendo si desarrollan alguna patología, como por ejemplo la diabetes. Sí. Y vas midiendo en esos conejitos el colesterol en la sangre. ¿Qué les mides? Les medimos glucosa, los niveles de colesterol, triglicéridos, todo lo que tiene que ver con el metabolismo de lípidos.
Además, les medimos lo que es la actividad locomotora, la temperatura, les medimos también, hacemos pruebas conductuales porque también se ha asociado que tienen problemas de aprendizaje y memoria, los hijos de madres sobrenutridas. En fin, tenemos un programa muy completo en que no nada más monitoreamos la parte metabólica, sino también la parte de ritmos biológicos, que también tiene una contribución importante en el desarrollo de enfermedades metabólicas, y la parte también de aprendizaje y memoria, que es lo que estamos haciendo. Pero también, hasta donde me acuerdo, una de las cosas que estás viendo en esos conejos es ver factores que van a... O sea, la dieta no es la cantidad, que les des mucha comida. ¿Qué es lo que está influyendo en estos conejitos? Como bien decía Gabriel, es la calidad de la dieta, cómo está constituida. Porque puede ser que el aporte calórico sea muy 100 calorías por arriba de una dieta normal, pero lo relevante es cómo está constituida esa dieta. Si es alta en grasas, si es alta en carbohidratos, eso es lo que tiene un impacto importante en el desarrollo del nuevo individuo. Pero esa dieta no solo va a influir o interactuar con el individuo y nada más, no es la dieta solo. Ana María, hay una parte genética que tiene que ver con la dieta. Evidentemente podríamos decir que hay una interacción de muchos de los alimentos con el genoma y que se prenden y se apagan genes. Pero tú te has enfocado a un gen especial, el gen de la calpaína. ¿Por qué? ¿Qué hace la calpaína? ¿Qué se ha visto en los estudios previos en niños obesos? ¿Qué es lo que sabemos de la calpaína? Bueno, este gen en realidad es la calpaína 10 y está relacionada con la secreción de insulina. La secreción de insulina es muy importante porque es lo que va a hacer que las células capten la glucosa y entonces la utilizan para hacer la energía, ¿no? La energía de la célula y el funcionamiento normal. Bueno, pues esta calpaína 10 en realidad se ha visto que está asociada a tener un mayor riesgo, cambios en la en la estructura de este gen. En un aminoácido. En un aminoácido, se ha relacionado con un riesgo a tener más diabetes. Pero en niños... ¿En toda la población o en población mexicana? Bueno, ha sido descrito más en población mexicana. O sea, tenemos esa sensibilidad genética de alguna forma, los mexicanos. Pero lo interesante de esta calpaína es que también en población de niños mexicanos encontramos que los niños que son más obesos tienen este cambio precisamente en su gen. ¿Tienen cambios y secretan menos enzima? ¿Qué pasa? Tienen menos enzima. O sea, producen menos la cantidad de la enzima en proteína y en RNA. Y entonces es lo que estás midiendo ahorita en los conejos que está manejando el grupo. Sí, efectivamente, en el grupo, en el estudio de conejos, en el modelo de conejos, estamos midiendo esta calpaína 10, pero además estamos midiendo la actividad de la calpaína. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ponemos la sangre de los conejos en condiciones de alta y baja glucosa, y la actividad se mide por el incremento de la calpaína. Entonces lo que vemos es que los conejos que reciben dieta de alguna forma obesogénica no son capaces de aumentar esta actividad. Y esto es muy interesante porque otra vez nos está hablando de la interacción de los genes y el ambiente. De hecho, es parte de lo que nos interesa, entender cómo los genes están involucrados con el tipo de alimentos que tenemos. Es decir, no solo es cuánto comió la mamá, sino qué genes tienes tú de base para poder, en un momento dado, los genes que tengas, que te hagan más sensibles a esa dieta, es lo que va a hacer que ese individuo pueda tener cierta obesidad. Pero no solo viene esa parte, tenemos la otra parte, que es que hay enfermedades que están asociadas
a esta obesidad? Hemos hablado de la diabetes, que es muy importante, pero también se ha dicho que la gente que tiene obesidad es más sensible, por ejemplo, a desarrollar cáncer de mama. ¿Qué hay de esto, Ana María? Efectivamente, tanto el sobrepeso como la obesidad se han asociado a factores que pueden ser importantes para el desarrollo de cáncer. Particularmente en México, recientemente el Instituto Nacional de Cancerología encontró que en una población de mujeres, de pacientes que tenían cáncer de mama, el 70% de estas mujeres en realidad tenían sobrepeso y obesidad. Entonces, esto es muy importante y bueno, a nosotros nos interesa abordar esto desde el punto de vista del daño al DNA. ¿Por qué? Porque el daño al DNA en realidad se sabe que durante tanto en la obesidad como en el sobrepeso hay una inflamación crónica y sistémica, y que las células mismas al tratar de contrarrestar esta inflamación van a hacer que se generen radicales libres que son muy altamente reactivos. Son como moléculas de oxígeno que se desprenden, exactamente, ¿no? Son moléculas de oxígeno que se desprenden y que pueden atacar muchos otros componentes de la célula, entre ellos al DNA, ¿no? Y bueno, esto puede tener una consecuencia posterior o puede tener un riesgo potencial de generarse un proceso tumorigénico. Y entonces, en las conejas que está utilizando Ivette, lo que estás midiendo para poder medir si esas dietas en las conejas o en los productos de las conejas, en la primera o en la segunda generación, ¿qué es lo que pasa? Y si no me equivoco, tienes ahí una imagen que están pasando, ¿qué es lo que estás midiendo? ¿Qué son los micronúcleos? ¿Qué son los micronúcleos? Exactamente, los micronúcleos en realidad es un daño que ocurre en las células. Se dice que es un daño al DNA porque un micronúcleo se forma de un rompimiento o de un cromosoma completo que no se engloba al momento de dividirse en el núcleo principal y queda fuera, excluido, pero es una medida de medir el daño. En el modelo de conejos estamos utilizando la técnica para medir el daño en los eritrocitos inmaduros y en los eritrocitos maduros. Tenemos datos muy interesantes en este sentido porque son preliminares, pero hemos encontrado que las madres que han sido alimentadas con estas dietas obesogénicas que la doctora Candelas explicó, tienen más daño al DNA a través de la medida de estos micronúcleos, o sea, tienen más micronúcleos. Eso es muy interesante. Sí. Gabriel, lo que pasa es que tú estás trabajando con otro modelo que de hecho no solo pretende medir todo lo que está midiendo la doctora Candelas en las conejas, sino también en los productos, pero buscar alguna medida preventiva, y esto se lo vamos a dejar para después de la pausa. Les recordamos que nos interesan sus opiniones, nos interesan sus preguntas, comuníquense con nosotros. Es importante que ustedes estén en contacto para que nosotros podamos saber qué es lo que a ustedes les interesa. Y les recordamos que tenemos un par de premios para entregarles a las preguntas más interesantes. Muchas gracias por su atención y regresando de la pausa, esperamos que Gabriel nos cuente qué es lo que va a hacer para prevenir este daño, para que no se les dé cáncer y para que no engordemos, y todo nos tiene que decir el doctor Ospina. En la vejez, los problemas de salud aumentan, las demencias se hacen más comunes. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas, se realizan estudios con modelos experimentales para entender los mecanismos de deterioro neuronal y buscar alternativas de prevención y tratamiento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Así,
Biomédicas trabaja con el objetivo de brindar a los adultos mayores un envejecimiento sano. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud. Qué bueno que nos siguen acompañando en este programa, que espero que les parezca muy interesante. Estamos hablando de los problemas de obesidad, de herencia, y que no todo es alimentos y ejercicio, sino que tenemos algunas otras cosas que influyen en estos procesos de obesidad y de los daños que produce la obesidad. Habíamos hablado antes de la pausa de que el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, él está trabajando en un modelo distinto al que nos platicaba la doctora Caldelas, que es un modelo en el que él pretende no solo estudiar los efectos de la dieta, sino buscar mecanismos que nos protejan de esos daños. O sea, a mí que ya estoy gorda no me va a encontrar ningún mecanismo, pero para proteger a las generaciones futuras y para protegernos de esta epidemia tan espantosa de diabetes y de obesidad que tenemos en el mundo y en México en especial. Doctor, platíquenos de su modelo. Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo o empezando a hacer en el laboratorio es instrumentar un modelo semejante al que ha comentado Ivette, pero utilizando ratas. En este modelo lo que hacemos es dar a las madres una dieta rica en grasas, no carbohidratos. Los carbohidratos los mantenemos normal, las proteínas también en cantidades normales. Es básicamente grasas lo que incrementamos, y lo que sabemos en ratas es que cuando las madres obesas, alimentadas durante la gestación y previamente a la gestación con estas dietas ricas en grasas, tienen hijos, estos hijos desarrollan una serie de padecimientos en este modelo animal que son muy parecidos a lo que pasa en el humano. Las ratas que son hijas de las ratas madres que fueron alimentadas con dietas ricas en grasas, desarrollan, por ejemplo, trastornos como, en el caso de los machos, cáncer prostático, aterosclerosis, problemas cardiovasculares. ¿Arteriosclerosis qué quiere decir? Aterosclerosis es la enfermedad a través del cual las paredes de los vasos sanguíneos se dañan, generalmente asociado a un proceso de hipertensión arterial, de alta tensión arterial, y hay depósitos de colesterol que se encuentran en cantidades altas en estos animales. Estos depósitos se aplican directamente sobre la pared de los vasos sanguíneos, y eso genera unas placas que se llaman placas de ateroma, que son nada más placas de colesterol y calcio esencialmente. ¿Y esas placas qué pasa en el futuro con esas placas? En el futuro lo que ocurre es que las arterias pierden su elasticidad y el control de la regulación del flujo de sangre se pierde.
con la posibilidad también de romper la circulación localmente y generar tromboembolias en distintas partes del cuerpo. Infartos. Infartos como consecuencia de la liberación de estos coágulos que se generan en Pero entonces estabas hablándonos del modelo de las ratas a las que les das dietas altas en grasa durante el embarazo o fuera del embarazo. Durante el embarazo. Antes del embarazo se ceba al animal y luego se gestan estos animales. ¿Qué quiere decir cebar al animal? Cebar es como en el caso de los productores de alimentos, se les da de comer a los animales para que engorden. Aquí es un poco eso, nada más que se les da... se vale que me interrumpan y que le pregunten también, ¿no? Se hace estos animales obesos, se ceban a los animales con la alimentación rica en grasa y entonces se gestan. Y una vez que se gestan, las crías nacen y se les da exactamente el mismo seguimiento, tanto a machos como a hembras. En los dos casos ocurre esencialmente lo mismo. ¿Y nos parecemos mucho a las ratas? Sí, curiosamente el metabolismo de la rata no es tan parecido como al del ser humano como en el caso del conejo, pero es muy cercano. Las modificaciones que se inducen con este tipo de dieta son muy cercanas a lo que se ve en el humano. O sea que también puede ser un modelo para estudiar a estos animales. Así es. La ventaja que tenemos, sin embargo, en el caso de la rata es que es un animal que se conoce muy bien, su fisiología se conoce muy bien, sus hábitos alimenticios se conocen muy bien, digamos la fisiología alimentaria en general la conocemos bastante bien y su metabolismo alimentario bastante bien. Entonces tenemos esa ventaja que en el conejo hay que caracterizarlo todavía. Lo interesante pues es que estos animales, los hijos de estas madres ratas obesas, desarrollan una serie de padecimientos que son muy parecidos a los que se ven en el humano, tanto en mujeres como en hombres, en machos y en hembras. Y entonces, hace mucho tiempo leyendo por ahí literatura sobre aspectos de control de peso y demás, encontré algunos artículos que mencionaban la posibilidad de prevenir el cáncer prostático, por ejemplo, en hombres que vienen de madres, en seres humanos que nacieron de madres que fueron obesas durante la gestación y tuvieron estas dietas ricas en grasas. El cáncer de próstata a través de utilizar algo que en nuestra área se denomina alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Son alimentos o nutrientes más bien que se encargan de controlar aspectos muy específicos del funcionamiento de nuestros cuerpos. En particular, se sabe que varias de las vitaminas del complejo B, particularmente el fosfato epiridoxal y el ácido fólico, son capaces de interaccionar directamente con el genoma, con nuestros genes, y entonces cuando hacen esto, no de manera directa, sino a través de liberar una serie de elementos químicos que vienen como parte de estas vitaminas, se transfieren estos elementos químicos que se llaman grupos metilo, se transfieren a los genes y cuando se pegan los grupos metilo a los genes, estos se cierran y dejan de expresarse. Era lo que yo le llamaba epigenoma al principio. Exactamente. A estas medidas, como no hay involucrado ninguna modificación de la secuencia del ADN, sino todo está normal, no hay mutaciones, etcétera, estos elementos se piensa que vienen por arriba del genoma, son elementos que regulan la expresión del gen a través de pegarse a esos genes, y entonces en el caso particular de los grupos metilo, la mayor parte de las veces que se pegan a los genes, cierran el gen, lo comprimen por así decirlo, y entonces estos ya no se pueden expresar. Entonces lo interesante de aquellos estudios era que se daban estos alimentos, particularmente ácido fólico durante la gestación, a estas ratas obesas que parían estas crías que tenían normalmente tendencia a generar cáncer prostático, y cuando se les trataba a otro grupo de animales con las mismas dietas y demás, pero ahora se les suministraba durante toda la gestación ácido fólico como un donante, por así decirlo, de los grupos metilo, los animales los hijos que nacían en la vida adulta no desarrollaban o caía significativamente el porcentaje de animales que desarrollaban cáncer prostático. Entonces lo que se nos ocurrió fue simplemente robar esa idea, pero aplicarla al aspecto de obesidad.
y ahora ya hay algunos estudios que indican que no andábamos tan chuecos, que efectivamente el uso de estos alimentos funcionales, fosfato de piridoxal y ácido fólico durante la gestación, puede en los hijos de madres obesas alimentadas inadecuadamente, puede prevenir la aparición de la obesidad, al menos en ese periodo, digamos, que cursa la infancia a la adolescencia, al menos allí. No entendí. En el periodo, o sea, a un adolescente que está obeso le doy ácido fólico y va a bajar de peso. No, ya no. Eso es lo importante. El ácido fólico se da a la madre durante la gestación, y una vez que nacen las crías, tienen ya los cambios en los genes se van a dar durante la gestación. Exacto. Entonces es como si evitáramos que esos genes que después del nacimiento van a dar origen a la obesidad, a la hora de suministrar ácido fólico durante la gestación se cierran, y cuando el niño, en nuestro caso la cría de la rata, nace con esos genes cerrados, de tal manera que durante la infancia y su adolescencia no generen obesidad. Eso es muy relevante, porque entonces podríamos prevenir el que haya tanta obesidad. Así es. Pero pues todavía esto está en experimentación y todavía tenemos que hacer, eso es lo importante de lo que hacemos en el instituto, poder hacer investigación que tenga relevancia en la salud del país. Cuando empezamos a hablar también de obesidad, hablamos de que tenemos una epidemia, y esa epidemia no se explica solamente con estos cambios en la dieta, o tenemos otras cosas que hemos platicado que existen. Ana María, ¿hay sustancias contaminantes que pudieran ser obesógenas? ¿Existe algún dato? Claro que sí, hay bastante información. Bueno, no toda la que quisiéramos, pero sí conocemos que hay sustancias que son de tipo disruptores hormonales, que se ha visto que la exposición humana a estos disruptores hormonales lo que hace es aumentar o inducir procesos metabólicos o alteraciones metabólicas como diabetes y como ¿Pero qué son estos disruptores hormonales? Bueno, dame un ejemplo. Te doy un ejemplo, al menos, hay varios, entre ellos está el bisfenol A, compuestos tipo dioxinas, plaguicidas organoclorados, algunos compuestos orgánicos de estaño, por ejemplo. Pero ¿cómo nos exponemos los humanos por ejemplo, al bisfenol A? Eso es bien interesante, porque el bisfenol A en realidad está presente en todos los recipientes plásticos hechos de un material especial que se llama policarbamato. Como las botellas donde tomamos agua. O los Pyrex que metemos para calentar la comida, ¿no? Los de plástico, por ejemplo, tienen este tipo de compuesto. Pero así nomás, ¿o necesita algo para desprenderse? No, se sabe que hay situaciones particulares que hacen que se desprenda. Por ejemplo, el calor a altas temperaturas y condiciones ácidas. Entonces, eso hace que se desprenda. Por ejemplo, el recubrimiento de las latas contiene bisfenol A. Entonces, en realidad, la exposición humana puede ser muy grande si se utiliza todo este tipo de ese materiales. bisfenol A, por ejemplo, tendría que estar, o sea, si yo meto mi comida a calentar en un recipiente que es de plástico y que se desprende el bisfenol, lo meto al microondas, voy a estar comiendo bisfenol A. Sí. Y en las botellas de plástico, cuando las dejamos en el coche, las botellas de agua. Pues se supone que también, o sea, hay un incremento de la temperatura y en realidad lo que estamos comiendo o estamos ingiriendo es bisfenol A.
¿Y eso qué pasa con el bisfenol A entonces? Porque estábamos hablando de que es un obesógeno. Sí, en realidad, las botellas de los bebés también, claro, ¿no? Eso es muy importante porque los bebés pues son una población muy susceptible. Y bueno, si sus biberones son de plástico y se calientan, pues es muy fácil que se ingiera. ¿Se calientan o tienen que ser a altas temperaturas? No, tendría que ser a altas temperaturas, pero yo creo, de hecho, en el comercio actualmente los biberones, hay algunos biberones que dicen que son libres de bisfenol A. O sea, esto implica que es un problema serio, ¿no? De alguna forma la gente está preocupada y la industria está preocupada por el consumo de bisfenol A. Pero entonces el bisfenol A es uno de los ejemplos que hay de las sustancias que pudieran estar causando obesidad. Es decir, lo que es muy importante tomar en cuenta es que no es lo que decíamos al principio, no nada más es ejercicio y alimentos. Podemos tener contaminantes en el ambiente y que todavía no conocemos suficiente y que necesitamos estudiar más acerca de, y se me ocurre ahorita que después de que acabemos con los estudios en tu modelo con dietas hipercalóricas, pues también podríamos empezar a estudiar algunas de las sustancias para ver si estos factores en el ambiente podrían ser causantes de la obesidad. Y otra cosa que es curiosa, las sustancias que sabemos que son obesógenas, también sabemos que son diabetógenas, es decir, finalmente también van a causar diabetes a través de cambiar los mecanismos de insulina. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que tratar de prevenir la obesidad, no solo por los mecanismos de coman menos y hagan ejercicio, que sería maravilloso que fuera un fenómeno tan sencillo y con eso ya todos pudiéramos bajar de peso. Pero sabemos que hay ejemplos en la literatura, por ejemplo, de ratones en los que se les da de comer bisfenol A. Esos ratones o el estaño que estamos viendo, en el que se puede ver que hay un ratón que está flaquito y el otro está gordo. Y es la diferencia de lo que tienen estos dos animales, es que durante el embarazo de la madre le dieron el tributil estaño a los ratoncitos. ¿Qué es el tributil estaño? Es un aditivo que se utiliza en las pinturas con las que se pintan los barcos. ¿Y cómo vamos a estar expuestos nosotros a las pinturas que se pintan los barcos? Porque cuando comemos mariscos, esos mariscos van a tener esta sustancia que finalmente lo que va a hacer es que esos ratoncitos sean más obesos. Pero también tenemos otros datos en los que cuando mencionabas del ácido fólico, Gabriel, que tienen datos en los que tienen ratones a los que les dan, son exactamente la misma especie, los mismos ratones. A unos les van a dar su comida normal más bisfenol A y a otros les van a dar su comida normal más bisfenol A, pero a unos les van a dar ácido fólico. Y nada más con que les den ácido fólico, lo que pasa es que ese ratoncito es normal y es un ratoncito chico de color café, que son los que utilizamos en el laboratorio, mientras que al otro que no le dimos el ácido fólico, ese ratón va a ser obeso y desabrido. Entonces necesitamos, ahí están, los podemos ver ahorita, ahí en la cámara están los dos. Si ustedes pueden ver los dos ratones que tenemos ahí, van a ver que uno es normal y es el que se le dio el ácido fólico, mientras que el otro, el que está ahí todo grandote, es el que no se le dio el ácido fólico. Los dos recibieron su dieta normal más el bisfenol A. Entonces esto nomás nos está diciendo de que tenemos que entender un poco más todo este proceso. Y Gabriel, es parte de lo que tú estás planeando. ¿Nos podrías platicar un poquito más al respecto? Pues esencialmente el trabajo que acabas de mencionar es una demostración muy clara de que el impacto que tiene el uso de alimentos funcionales, como el caso del ácido fólico, el fosfato epidioxal, es fundamental para tratar de generar medidas preventivas, no solamente para la obesidad, sino que, por lo que platicábamos hace un ratito,
podemos incluso impactar en otras áreas de la salud pública, tratando de diseñar dietas específicas prenatales utilizando estos alimentos funcionales. Estás hablando de alimentos funcionales, pero pues seguramente nuestro público quiere saber a qué le llamas alimentos funcionales. Sí, ya habíamos comentado previamente que básicamente el alimento funcional es aquel nutriente que tiene un efecto específico sobre el control de la fisiología de nuestros cuerpos. ¿Sobre el gen o sobre toda la fisiología? Puede ser en toda la fisiología, y hay algunos de esos alimentos que van específicamente a tener efectos directos o indirectos sobre la expresión de genes. En el caso de algunas vitaminas, como el caso del ácido fólico y el fosfato de virioxal, que son dos vitaminas del complejo B, tienen efectos indirectos a través de ceder estos grupos radicales que hablábamos al ADN, lo que hace que se cierren estos genes que habíamos platicado. Cuando dices que se cierran, porque también es importante, nosotros lo entendemos, pero no todo el mundo entiende qué quiere decir que se cierren. Es decir, es un gen que no va a sintetizar una proteína, ¿o qué quieres decir con que se cierre? Normalmente utilizamos este término, abrir o cerrar la expresión de genes, con base en una serie de estudios que lo que han mostrado es que nuestros genes están ordenados en cadenas largas de ADN. Y esas cadenas pueden estar compactas o pueden estar relajadas. Y sabemos que cuando estas cadenas están relajadas, son capaces esos genes de expresarse a través de la producción de proteínas dentro de las células. Y sabemos que, por ejemplo, el caso de las vitaminas que hemos estado comentando, cuando ceden estos grupos metilo y se pegan a la cadena de ADN, tienden a compactar, tienden a hacer que se enrolle mucho la cadena de ADN, se enrolla mucho, y a la hora de enrollarse se cierran. Entonces cuando decimos que se cierra el gen y ya no es capaz de transcribirse y expresarse como proteínas. Entonces, lo que es de llamar la atención, en este caso en particular, es que parece que lo que es importante para generar la prevención es cerrar los genes, hacer que se compacte esa cromatina que tienen los genes que causan la tendencia a generar obesidad. Es curioso porque finalmente pues las células si los tienen abiertos para algo, les deben servir. Exacto, era yo lo que te iba yo a preguntar, curioso. ¿por qué? O sea, no hay etapas en el desarrollo que esos genes deben de estar abiertos. Exactamente. Entonces, el reto hacia el futuro es que si estos genes están abiertos es porque los necesitaba y en ese momento están operando. La pregunta es cuándo empieza a ser dañino el hecho que estos genes se mantengan abiertos. Pero hay genes que están abiertos y genes que están cerrados. Así y es. hay etapas que son las que son más sensibles o menos sensibles. Por eso decíamos, si a mí me das ahorita ácido fólico, que a lo mejor sí me sirve para mantenerme con energía, pero no me va a servir para que yo adelgace. En cambio, si al feto le estás dando ácido fólico, es probable que le permita que sus genes, que no deben de estar abiertos o cerrados, cambien en su estado. Eso es lo que me estás tratando de decir. Exactamente, pero de todas maneras no deja de ser curioso que lo tengan abierto en ese momento y que sean genes obesogénicos. Quiere decir que o se mantienen abiertos más tiempo y entonces hay que cerrarlos en cierto momento para que no se genere la obesidad, o que son inherentemente dañinos y hay que mantenerlos cerrados siempre. Esa regulación nos falta todavía entenderla. Pero todavía no lo sabemos, ni a nivel internacional se sabe, es decir, apenas, por eso empecé este programa diciendo que estamos trabajando en una línea de veras de frontera en la que apenas empezamos a entender toda la complejidad que está asociada a la obesidad y a la diabetes que está asociada a la obesidad. Sí, yo creo que es importante lo que comentas, porque tenemos esta tendencia a pensar que todo está determinado por los genes, ¿no? Y entonces el rezago que tenemos en la comprensión de los mecanismos de control de la expresión de los genes es quizás el resultado de esta idea pues falsa, ¿no?
que teníamos hasta hace unas décadas de que todo estaba determinado por los genes. Entonces, el advenimiento de toda la información del control epigenómico de la expresión de genes va a causar una explosión de información nuevísima, que puede ser de gran utilidad, no solamente para el caso de la obesidad, sino para el caso de muchísimas otras enfermedades que alguna vez soñamos, a través del proyecto Genoma Humano, resolverlas entendiendo la operación de nuestro genoma, ¿no? Tenemos ya poco tiempo y sí me gustaría que Ivette nos contara qué es lo que esperamos del estudio que estamos haciendo en las conejas, qué es lo que vamos a encontrar, o cuáles nuestras hipótesis, a dónde vamos. Bueno, la idea principal de primera intención es conocer bien, establecer bien qué es lo que ocurre con esta sobrenutrición materna. Se me hace una fantástica idea después esta de estudiar algunos tóxicos ambientales también en la acompañados de esta nutrición materna. La idea también es estudiar un poco más las bases moleculares, estudiar qué mecanismos están afectando con esta sobrenutrición materna a nivel molecular, ¿no? También. O sea que vamos a poder estudiar los genes que se abren y se cierran, lo que nos decía Gabriel, genes que se cierren, y vamos a poder entender un poquito más estos mecanismos. Claro, y yo creo que a mí me parece que la parte más importante también es de que esta información también sea considerada en la práctica clínica, que tenga también un impacto a ese nivel, en donde se le dé mayor énfasis a la nutrición materna, y no nada más en el momento de la gestación, sino también previamente a ella. Es muy importante. Es muy importante. Yo creo que, y en la práctica médica se debe de considerar eso, porque siempre hemos vivido con el mito de que estás embarazada, come por dos, ¿no? Entonces ya esos mitos ya no vienen, ya no son adecuados en estos momentos. Toda la información que tenemos nos dice que es todo lo contrario, y los médicos deben de considerar todos estos aspectos, ¿no? Me preocupa un poquito lo que estás diciendo, porque también existe otro mensaje, y esto es importante, Gabriel. No solo es que comas mucho o que comas por dos. ¿Qué pasa cuando una mujer embarazada decide que no quiere engordar y no va a comer? ¿Qué pasa con la desnutrición? Pues también en condiciones de desnutrición, el feto que se desarrolla en condiciones de desnutrición, cuando nace, tiene una tendencia a desarrollar obesidad. Porque entonces esos mensajes que apenas estamos entendiendo son los que están involucrados. Ana María, es evidente que tenemos una interacción entre genes y ambiente, y eso es lo que tú estás tratando de ver. ¿Quisieras dar algún mensaje, alguna cosa para que terminemos? O sea, son los genes nada más, como dice Gabriel, que es lo que se pensaba, que nada más son los genes y entonces ya no podemos hacer nada, ¿o son el ambiente también? No, yo creo que es la interacción entre los dos, o sea, tanto genes como ambiente. Las dos cosas son muy importantes, y por ende hay que hacer, hay que considerar las dos cosas, ¿no? La exposición ambiental pues está teniendo mucha importancia, porque cada vez hay más contaminación, usamos más cosas plásticas, y entonces en realidad yo creo que sí hay que evitar que, por ejemplo, las madres y los niños sean expuestos a contaminantes ambientales, que es allí donde se puede hacer otra historia de nuestra programación epidemias. O de nuestro... Sí, es donde tenemos la capacidad de cambiar un poquito la historia. Gabriel, nos quedan 2 minutos, así es que yo quisiera que nos dijeras cómo ves tú todo este cuadro, porque es un cuadro complejo. Empezamos diciendo, no es nada más dieta y ejercicio. Tú eres una gente que vas mucho al gimnasio y se nota. Yo quisiera ir más al gimnasio como tú, pero lo platicábamos, el ejercicio, muchas veces se requiere gran cantidad de ejercicio para de veras bajar el nivel de calorías. Sí, realmente es un problema. El tipo de ejercicio que uno tiene que desarrollar es básicamente aeróbico,
y en ocasiones tiene que ser un ejercicio de alta intensidad, casi el equivalente de un deportista elite, para tener un impacto fuerte sobre el control del peso y el metabolismo del cuerpo. Y el problema que hay con el ejercicio en particular es que cuando uno no lo deja de hacer, el cuerpo inmediatamente responde, va en reversa. Entonces lo que a uno le lleva un mes en adquirir, en términos de condición física y capacidad aeróbica y demás, en una semana se va para atrás 15 días de ejercicio. Entonces la dedicación que uno tiene que desarrollar para estas actividades es extraordinariamente alta. Entonces es mejor pensar en medidas multifuncionales, digamos, que involucren el ejercicio, pero el ejercicio en la medida que la gente lo pueda realizar en una vida cotidiana, y sumar a esta actividad el control de la calidad de la dieta más que de las cantidades. Las cantidades acaban siendo importantes, pero como decíamos hace ratito, la calidad es importante, porque finalmente entre eso, los contaminantes y demás, el cuerpo recibe toda esa información que en realidad es traducida por los mecanismos epigenéticos que acaban modificando nuestra proclividad genética a desarrollar o no la obesidad en este caso o cualquier otro tipo de padecimiento. Yo quisiera acabar este programa diciendo que, bueno, este es el papel de la investigación, por eso la investigación en nuestro país es tan importante, porque no podemos dejar las cosas en una cosa muy simplista, tenemos que entender más todos los fenómenos biológicos y tenemos que entender más por qué nos enfermamos y cómo prevenir estas enfermedades y evitarlas. Y los invito a que vengan a nuestro siguiente programa y que nos acompañen. Vamos a hablar de cómo se creó Biomédicas y por qué ha logrado el legendario nombre que tiene el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Va a estar con nosotros el doctor Soberón, que es uno de los grandes politólogos de México y que realmente va a ser muy interesante. Muchas gracias por su atención.